Saludos, yo soy Andralis Piña, aquí acompañado del colega Robinson Castro, y este es su programa Noticias y Proyecciones. Primero que nada vamos a darle las gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, y vamos a pedirle también que que nos ilumine nuestra mente para abordar los temas que vamos a tratar en esta tarde. Robinson, ¿cómo estás? Saludo, encantado de una nueva visita aquí en Noticias y Proyecciones y gracias a los televidentes que siempre lo están esperando cada viernes. Así es, así es. Como ya hemos dicho, este es su programa Noticias y Proyecciones. Los invitamos a que le den seguimiento a la programación de Telecanal 28 y que sigan también las redes de Telecanal 28 en Facebook y en YouTube, Noticias y Proyecciones. Ahí pueden encontrar el contenido de este espacio. Y también pueden comentar, suscribirse a nuestro canal y de esa manera hacer más grande esta comunidad. Robinson, tenemos muchos temas en esta semana. El tema más movido es el retiro de la ley de modernización fiscal por parte del presidente de la República, de la gente del Congreso. Entonces, el presidente ha sido muy ovacionado, muchos vítores, muchos halagos, muchos elogios, luego de que el presidente retiró del Congreso ese proyecto de ley impositivo. Hay que decir, Robinson, que esta propuesta que había presentado el gobierno de modernización fiscal, que así fue que la llamó, trajo muchos debates a la opinión pública y ante el Congreso Nacional. Yo creo que ha sido un momento espectacular para el pueblo dominicano, porque con esta medida hemos visto a una ciudadanía de alguna manera empoderada, la cual fue al Congreso Nacional sin ningún tipo de temor, y el Congreso también dio, como quien dice, una señal muy importante que no había ocurrido antes, y es que le permitieron a los que estaban reclamando entrar al Congreso, hacer sus reclamos, presentar sus posiciones, y aunque la ley finalmente el presidente, escuchando un pedimento de prácticamente todos los sectores que se refirieron a esta propuesta, retiró la ley, por lo menos dejó una cosa clara, y es que tanto el pueblo ha despertado en cierta materia, como también de un Congreso que está abierto a la comunidad y de un presidente que sigue demostrando que es un demócrata y que escucha los pedimentos de su pueblo. Bueno, en ese caso, el presidente que revise todos esos sectores que tienen muchos privilegios, que impiden que muchos de esos impuestos lleguen a la hacienda pública, como es el caso de todos esos, hay muchos sectores que manejan combustible, que lo manejan sin ningún pago de sin impuestos. ningún control. Exacto. No hay control. Yo he visto en lugares en la 27 de febrero que están distribuyendo combustible, que eso como que no son estaciones regularizadas. Y digo, pero mira cuántos privilegios tienen esta gente. Así es. Hay que decir, Robinson, que en estos reclamos que hicieron diferentes sectores y muchos ciudadanos empoderados que se presentaron allí a hacer su reclamo, le dijeron, incluso le identificaron a los congresistas y también al propio gobierno de muchísimas cosas que el pueblo está muy de acuerdo en que se eliminen, que antes de solicitarle a una clase trabajadora, a una población desposeída prácticamente, de que siga aportando más dinero a las arcas del Estado, que vayan ahí. Se habló del barrilito ahí delante de los legisladores. El barrilito ya y las exoneraciones de los congresistas debe ya irse eliminando, y también ese combustible que maneja la Barrigol y la Faconbris, también tienen que eliminarlo, todo ese privilegio que tiene esas cosas. Y una serie de exenciones más que nosotros incluso pudiéramos seguir escarbando sobre y eso. También los transportistas, no es necesario ya y el sector turismo
muchos privilegios, muchos subsidios, que sean ya esos subsidios, aunque sea en el turismo, pero que sean para empresas nacientes. Son viejas. Exactamente. Todos esos hoteles que están establecidos ya, subsidios son viejos ya y dejan mucha ganancia, ya que paguen impuestos ya. Esos beneficios deberían de ir focalizados a nuevos emprendimientos, vamos a decir, en esa materia, los hoteles, otro tipo de empresas, para que también se desarrollen, pero las que ya están establecidas y que están dando beneficios tanto a su dueño como al mismo país que deberían beneficiar, pues ya que se le quiten esos incentivos y esos beneficios que hoteles tienen. Con 30 años nunca han pagado un centavo de impuestos. Eso no puede ser. Entonces, también hay muchos sectores que siempre quieren estar pegados de la teta del Estado. Así. Ya está bueno. Es que ha sido, hay que decirlo, no es una política de exenciones creada por la presente administración, ni nada por el estilo. Eso viene de otro tiempo, pero tiene que llegar el momento donde alguien se atreva a ir a tocarlo, y de alguna manera esta reforma que se propuso de alguna manera tocaba a esos sectores, y fue por eso que surgió tantos debates alrededor de esta propuesta de reforma, a donde prácticamente todos los sectores o los diferentes sectores se lanzaron a protestar en contra de esto y provocaron el retiro de la propuesta de reforma. Otra cosa, el financiamiento público de los partidos políticos hay que eliminarlo ya, porque se desperdicia demasiado dinero que debe ir a los hospitales, a la educación y también al sector vivienda y a de infraestructuras para construir carreteras. También el presidente, el gobierno tiene que estar firme con la evasión fiscal, con las empresas que cobran impuestos y no lo pagan. Supermercados compran, yo voy y compro, ellos me retienen el ITEVI, pero ese ITEVI ellos se quedan con él y no se lo pasan a impuestos internos. El gobierno tiene que ser duro con eso. Todas esas son de las cosas que la población y los diferentes sectores le presentaron al gobierno en esta propuesta de reforma, de que deben ser enfrentadas antes que ir a subir nuevos impuestos, a crear nuevos impuestos a la población. Ojalá y el gobierno de alguna manera le ponga atención y comience a buscar ese dinero que dijeron que necesitaban, que querían buscar con esa reforma, unos 122 mil millones de pesos, que comenzaran a buscarlo por ahí. Pero como vimos ya en esta semana, el Congreso Nacional, no bien pasado o retirado el proyecto de reforma del Congreso Nacional, se aprobó un nuevo préstamo por unos 125 millones de dólares. Así mismo. No, es un abuso, ya se están pasando. Lamentablemente. Se están pasando con el endeudamiento. Aquí lo dijimos en más de una ocasión y lo seguiremos diciendo. Si no se busca el dinero a través de cargas impositivas, lo van a buscar con endeudamiento. Sí, pero no es lo que uno quisiera. El gobierno dijo que una de las propuestas o de las intenciones que tenía, de los objetivos que tenía este proyecto, era buscar dinero que no fuera a través del endeudamiento. Sí, pero que el gobierno que enfrente eso le estamos diciendo, ya a los partidos que le rebajen ya ese financiamiento, que lo dejen ya en el mínimo. Y con el sector transporte, todas esas exenciones de combustible, que se los reduzcan también. Y toda esa empresa que está recibiendo, y la evasión también. Pero volvemos, que se combate la evasión. Estamos totalmente de acuerdo. Para que esos préstamos serían innecesarios si se combatiera la evasión. Estamos totalmente de acuerdo con eso, Robinson. Pero lo primero que salieron a protestar fueron los evasores. Cuando vieron eso, pues son los mismos que tienen la responsabilidad eso es fácil. Y lo que se van a ver afectados, porque eso es fácil. Parte de la propuesta que estaban en la reforma era afectar a esa misma gente que está recibiendo exenciones fiscales, que está recibiendo incentivos por sus empresas desde hace muchísimo tiempo, y cuando vieron lo que venía dentro de esa reforma, salieron también, lo primero que protestaron fueron los productores de alcohol, de bebidas alcohólicas,
y así mismo se fueron sumando los diferentes sectores. Lo de la ley de cine hasta el también, punto se presentó lo de la ley de cine, hicieron de todo también. Entonces, esos mismos sectores están celebrando que están, la ley de cine. Oye, que están recibiendo todas esas exenciones y todos esos incentivos, son esos los que se opusieron inicialmente y fueron los que activaron los diferentes sectores para que salieran a protestar en contra de eso, Robinson. La situación de nuestro país es difícil, porque sí, por un lado decimos, estamos los que no queremos que nos carguen más, pero del otro lado están los que están recibiendo el dinero del Estado o que deben aportar al Estado y que no quieren que lo afecten. Lamentablemente la situación de aquí es difícil. Tendrá el presidente o tendrá el gobierno en sentido general que empantalonarse en alguna manera, hacer una reforma verdadera donde trate de no afectar a la clase más desposeída, pero que realmente vaya dispuesto a echar el pleito y a romperle el brazo a esos que se oponen. Que pague todo el mundo lo que tenga que pagar, y no sectores que tienen dinero, que manejan grandes presupuestos, entonces no quieren pagar los impuestos. Eso es así, Robinson. Robinson, pasando a otro tema que también ha sido muy importante durante esta semana, es decir que el país tiene una nueva constitución, una nueva reforma constitucional que se hizo y que será presentada o proclamada el próximo domingo ante el Congreso Nacional. El presidente decía algo, yo estoy de acuerdo con él, que desde que llega un presidente, en la prensa, con los sectores comienzan a decir que se va a reelegir, no se va a reelegir, que están dando señales, que no están dando señales. Entonces la misma gente son los que ponen a los que están presidiendo el país en ese momento, al que es presidente, en situaciones de si se reelige o no se reelige. Ya con esta nueva constitución ya no habrá esa incertidumbre de que dos periodos y ya, porque ya sabe que hay un candado que restringe la reelección presidencial para un tercer periodo. Es la primera vez que en la República Dominicana un presidente hace una reforma constitucional que no es para su beneficio, que no es para la reelección presidencial. Prácticamente todas las demás reformas constitucionales que se habían hecho aquí, todita era para beneficiarse, buscaban en el fondo establecer la reelección presidencial o beneficiar de alguna manera a alguien que estaba inactivo pero que quería seguir siendo presidente. Bueno, en el 16 Danilo Medina la modificó para un periodo para reelegirse. Exacto. Y en el 19 estaba listo de nuevo para modificarla de nuevo para presentar otra reforma, hay que decirlo, y para él montarse de nuevo, pues para seguir montado. Lo que pasa es que la población y uno, vamos a decir, mucho de la oposición que se sumaron, en esa sí. Ocasión se sumó uno que salió de su propio partido, que fue el expresidente Leonel Fernández, sí, que le cerraron el juego a Danilo Medina y no le permitieron. Además hay que recordar aquella llamada que hizo Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, donde esas intenciones que tuvo el expresidente Danilo Medina para reformar la Constitución por una segunda ocasión. Para una tercera ocasión. Bueno, para el tercer periodo. Exactamente. Entonces, eso se prohibió por ahí. Como te digo, es la primera vez que se ve que un presidente modifica la Constitución para quitarse poder, porque además de ponerle de alguna manera un candado, como lo ha llamado el gobierno, a la Constitución para que no haya reelección, también se incluyó en esta reforma constitucional lo que fue de alguna manera la independencia de la Procuraduría de la República. Exactamente. El nuevo procurador ya no será designado por el presidente, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Además, hubieron otros cambios, pero en sí, esos son los dos cambios más significativos que tuvo la Constitución. Entonces, el domingo el presidente hará la proclamación de esa nueva Constitución. Siguiendo con otro tema, Robinson, que también es importante, hablamos de que durante esta semana el presidente de la República emitió unos cuantos decretos. Sabemos que el presidente está
de alguna manera iniciando un nuevo cuatrenio, y hay muchos que se fajaron en la campaña para que el presidente se mantuviera siendo el presidente de los dominicanos, para que continuara por 4 años más, y que están muy atentos a lo que son esas designaciones. Y en esta semana, vuelvo y repito, el presidente emitió algunos decretos donde se colocaron nuevos funcionarios en algunas posiciones. Bueno, Santo Domingo está estrenando un viceministro, Alexis Jiménez. Así es. Viceministro de Desarrollo Social de la Presidencia. También está el diputado Carlos de Jesús, que también fue beneficiado con un decreto, no recuerdo bien su posición, pero en definitiva... asesor en materia inmobiliaria. Okay. También la ex diputada de San Juan, Fabiana Tapia, que es va a ser su directora de INAIPI. Esa era diputada del PLD y en la campaña pasada se pasó al PRM y ya es funcionaria. Bueno, Carlos Pimentel, el que es el actual director general de compras y contrataciones, ahora va a ser el director ejecutivo de la alianza público-privada. Hay una situación con ese decreto. Sí, porque él va a tener los 2 cargos, entonces en uno va a ser honorífico y en uno va a cobrar. Pero el presidente está caliente porque hay muchos puestos que debiera ir a dirigentes del PRM, entonces eso tiene 2 funcionarios con un solo puesto. Pero no es el caso solamente de Carlos Pimentel. No, hay diferentes casos. Hay varios. Donde un funcionario está ocupando una o dos instituciones, cuando hay muchísimos dirigentes, muchísimos hombres de los que le sirvieron al presidente, de los que hicieron la campaña para que el presidente continúe, que siguen esperando. El caso de Carlos Pimentel ha venido de alguna manera a rebosar la copa en estas designaciones o en estas intenciones del presidente de ir colocando un mismo funcionario para 2 instituciones. Y esto porque ha colocado a Carlos Pimentel frente al Consejo de la Alianza Público-Privada, mientras que Carlos Pimentel es actualmente el director general de compras y contrataciones, y estas son 2 instituciones que de alguna manera chocan, porque tú tienes a la Dirección General de Compras y Contrataciones, que debe velar por las diferentes las transacciones que se hacen dentro del gobierno. Entonces en la alianza público-privada lo que se hace es eso, hace negociaciones. Exactamente. Entonces esto ha venido de alguna manera a inquietar a casi a toda la sociedad. Muchos sectores están criticando esas medidas del presidente. Exactamente. Entonces ahora tú tienes a un Carlos Pimentel que va a como quien dice, de alguna manera a vigilar lo que él mismo va a hacer en compras y contrataciones. ¿De qué manera se logra eso? Bueno, al final el presidente va a tener que entender, y entonces va a tener que poner otra persona en contrataciones públicas o otro en público y privado. Exactamente. O sea que la designación de este funcionario va a traer una situación donde el presidente va a tener o que poner uno en la que él estaba en compras y contrataciones, o poner otro en la... Sí, pero el presidente también se llevó a Sigmund Freud para para la administración pública, exacto. Pero lo dejó con un cargo en el fideicomiso de Pedernales. Eso es lo mismo que estamos hablando, que el presidente tiene funcionarios que lo tiene ocupando 2 lugares, 2 instituciones. Son cosas que de verdad que uno la ve de alguna manera nueva en la administración pública, porque acuérdate, Robinson, que siempre es sabido para toda la población que la administración pública o la función pública solamente era compatible con la docencia. Con la docencia. Sin embargo, hoy vemos... Te ponen 2 funciones, y una es honorífica y la otra que tú vas a cobrar. Realmente habría que escuchar al presidente, a alguien que estuviera cerca de él, que le pregunte qué es lo que se busca con eso, a qué se debe. Que le dé oportunidad a los compañeros de partido. Debería ser. Aliados. Debería ser, que están ahí esperando casi todo. Mira, en el nuevo 1-1 debiera nombrar una persona.
Exactamente. También en los gabinetes debieran nombrar una persona que gabinete eléctrico, Exacto. el gabinete de la salud, el gabinete de De educación. educación. No hay tantas funciones a la vicepresidenta. Entonces, esa ha sido una decisión que ha tomado el presidente de la República, que vuelvo y te digo, alguno de los colegas que van a la semanal con el presidente debería de pararse y preguntarle, presidente, ¿a qué se debe esto? ¿Qué usted busca con esto? Porque, mira el caso ahora mismo de Carlos Pimentel, ahora mismo es un ruido que era innecesario. Ese era un ruido innecesario, no había razón de que el presidente están haciendo crítica. acabando de salir, de retirar la reforma del Congreso Nacional, donde toda la población estuvo de pie, de alguna manera, por los diferentes medios reclamando, y que entonces el presidente inmediatamente emite un decreto donde comienza otro ruido y donde esto pudiera llevar a cualquier tipo de protesta. Debería el presidente de analizar ese tipo de cosas. Y otra parte, no para quitarle de alguna manera la responsabilidad al presidente de esto que ha hecho con Carlos Pimentel, pero Carlos Pimentel es un técnico que hasta ahora ha venido haciendo un buen trabajo dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas. Claro, que lo deje ahí, que esté tranquilo ahí. No solo que lo deje ahí, sino que Carlos Pimentel, en el momento que el presidente le propone a él ir también a presidir el Consejo de la Alianza Público-Privada, debió saber la competencia que tenía. Exactamente, decirle, presidente, yo puedo estar en una, pero no en la dos. Decida Claro, usted dónde me coloca, en el caso de que el presidente lo quisiera a él allá. Él debió saber el perfil de esa cartera. Exactamente, y no solo eso, sino la contradicción, el choque de funciones, Sí, porque choque estamos de hablando, funciones. como ya dijimos anteriormente, estamos hablando de una institución que está llamada a velar por lo que hace la otra. Entonces, ¿cómo es que en esta institución, donde él es honorífico, va a velar por la institución a donde él tiene funciones específicas? No debería ser así. Lamentablemente, los asesores del presidente en esa materia parece que se durmieron. Bueno, el presidente lo que tiene que hacer es que la persona que se haya destacado más en contrataciones públicas, de los subdirectores de Carlos Pimentel, que lo ponga ahí en su puesto de director. Pudiera ser. Esa es una opción, pero volvemos y decimos, el presidente tiene muchísimos hombres que están por ahí esperando que él lo designe, que quieren acompañarlo a él a hacer este último cuatrenio, que ya es él, el presidente, quien decidió que este es su último periodo como presidente. Sí, porque la Constitución ya lo estableció. Lo establece. Exactamente, entonces pues que le permita a uno de esos hombres que están por ahí que lo acompañen en este último tramo de su gestión pública. Hay muchos, aquí en Santo Domingo Este hay muchos alfiles del PRM que están sin funciones. No solamente aquí, sino en el país entero, Robinson. Sí, pero como son los más cercanos de nosotros. No, y otra cosa, el municipio de Santo Domingo Este, que es el más grande que tiene el país, aquí por tanto hay muchos hombres que se fajaron a trabajar para que el presidente continuara. Y yo sé que van a seguir llegando nuevos decretos para esas personas que se pusieron ahí a luchar para que el PRM continúe en el poder, pero los decretos que están saliendo son decretos muy bajos. Sí, de su director, viceministro de baja categoría. Exactamente, no son... O sea, no es quitando la importancia. No es quitando la importancia, pero uno sabe hasta dónde llega. Sí, el viceministro que no puede nombrar 5 gente. ¿Tú me entiendes? Entonces... No tiene muchas funciones a su cargo. De alguna manera uno ve que estos son decretos para tranquilizar a esos líderes que están ahí esperando y que no han sido tomados en cuenta. Pero bueno, mire, un asunto. ¿A usted le gusta salir los fines de semana y de noche a dar su jangueo? Bueno, pues la Dirección General de Tránsito Terrestre, la DGC e Intran, están haciendo unos operativos con alcoholímetro para evitar accidentes y para salvar vidas. Así que si usted se toma su trago, coja un taxi, no se monte su vehículo, porque si una patrulla de la DGC y del Intran se encuentran con usted, lo supervisan y le ponen el alcoholímetro, y si usted dio positivo, ya sabe que
que lo van a sancionar. Hay sanciones. Hay que decir en ese sentido de que las sanciones van de 4 horas, de tenerte hasta que te pase un poco el humo o hasta que llegue un familiar que vaya a buscarte. Y ya de ahí te podrás ir, además de que te van a poner una infracción, asumo yo, una infracción de tránsito. Pero en definitiva, Robinson, yo estoy muy de acuerdo con la implementación de este sistema. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente la cantidad de accidentes que ocurren aquí en nuestro país, hay que buscar la manera de bajarlo. Y vemos cómo en diferentes ocasiones mueren personas deshoras de la noche, que van manejando, parejas que vienen incluso por la embriaguez y por el exceso de alcohol. Pero algunos que vienen que vienen a vacacionar al país y de repente pierden la vida en un semáforo, en un poste de luz, o que se van por una cosa que en definitiva uno debe entender de alguna manera que o están bajo efecto del alcohol o de otra sustancia prohibida. Entonces eso de verdad que yo de alguna manera lo aplaudo y le pediría a los agentes de la ME y del Intran, de la DGC y del Intran, que son los que están llamados a implementar estas medidas, a que se vayan a las avenidas, que se vayan a los puntos de chequeo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sur, tenemos el chequeo, bueno, los peajes pudieran ser. Sí, los peajes. Tenemos un chequeo en el cruce de los Pilones, donde prácticamente todo el que va para el sur ahí se tiene que detener. Entonces, si ahí detienen una gente y le ponen eso, se pueden dar cuenta si va tomando alcohol o no, o cuál es el nivel de alcohol que tiene, si puede seguir manejando, si no. Lo mismo pasa aquí en la autopista de las Américas. Como tú dices, en los peajes eso puede ser. En la autopista del este también. Exactamente. Se producen muchos accidentes. Al igual que aquí en la ciudad, pero en la ciudad más de noche y fines de semana, donde hay mucha gente que sale a tomarse su alcohol y después cuando regresan, lamentablemente tienen accidentes fatales, que uno no quisiera que eso ocurriera. Es mejor que a una gente lo detengan, le pongan su prueba, y si tienen que dejarlo por 4 horas o hasta que llegue una familia, es mejor que a que salga y dejarlo seguir y que esa vida se pierda. Y que esa vida se pierda, así es. Por otro lado, Robinson, ya para cerrar con esta parte del programa, ya comenzó lo que es la renovación del malvete. Desde el pasado 22, que fue en esta misma semana, hasta el 19 de enero, los dominicanos que tienen vehículos tienen... A mí me llegó un mensaje. Te llegó un mensaje. Si no tengo vehículo, que no me preocupe. Pero a ti te lo mandaron bien. Entonces, de esa manera, los dominicanos que tienen vehículos deben ponerse al día y no esperar a que llegue la larga fila para ir a hacer ese ejercicio. Y también no obligar al gobierno a una prórroga, también que le ponen su moñita, como dicen. Exacto. Le ponen su impuesto extra. El doble de lo que paga. El doble de lo que paga. Si paga 1.500, entonces tiene que pagar 3.000. Y no lo buscaste dentro del plazo. Y entonces no buscaste 1.500 dentro del plazo. Y entonces tiene que buscar 3.000 fuera. Entonces a la gente que se ponga en eso y que no se deje para última hora, para que en los bancos de reserva haya muchos tapones, muchas filas largas. Las asociaciones son que normalmente también lo venden. En definitiva es lo que es la noticia de que ya el plazo está abierto y los dominicanos que tienen que hacer ese ejercicio porque no lo dejen pasar. Tenemos un video ahí de un caso que se dio en esta semana en San Juan de la Maguana, donde dice: en San Juan de la Maguana realizan misa en demanda de un liceo. Si el director tiene el video que le envíe, por favor que me lo coloque para abordar ese tema. Nuestra conciencia para lograr el objetivo que ustedes se proponen, que nos proponemos, en dignidad y en reclamo de los derechos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las familias. El mes de noviembre que ya viene, estamos a la puerta, es el mes de la familia. Pero gran parte de los problemas que hay en nuestra sociedad vienen de las familias, para que nuestras familias puedan vivir de una manera más responsable, para que nuestros jóvenes, todos ustedes y todos los de la sociedad y los del país, podamos vivir de una manera más responsable. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Pueden agregar alguna petición en lo que deseen. Vamos a orar también por los profesores, los estudiantes, también las autoridades comunitarias, para que el Señor le regale la sabiduría que cada uno necesita. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También presentamos esta situación de este liceo para que el Señor, intercediendo por medio de las autoridades correspondientes en la comunidad, que despierte en cada uno de nosotros el deseo de ver esta obra concluida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Yo también te voy a pedir, Señor Jesús, que esta misa, esta celebración que tenemos hoy, sea un éxito, que no se quede en el vacío, y que estos estudiantes se llenen de amor para uno con los otros, y que hagan mucho respeto en la sociedad. Yo te lo pido, Señor. Te rogamos, óyenos. Habitantes del Distrito Municipal de Yaque celebran en la mañana de hoy, eso fue ayer, una misa y un clamor de oraciones a Dios en demanda del reinicio de la construcción del Liceo Buenavista de Yaque, en abandono desde un año después de su inicio en el 2010. Un centenar de personas se dieron cita en la comunidad de Buenavista, en donde se encuentra dicha construcción, en un estado de vulnerabilidad y deterioro, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación y del gobierno para que agenden cuanto antes el reinicio de ese plantel educativo. Luego de la celebración de la misa y del clamor de oraciones, los dirigentes comunitarios, los miembros de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, profesores, estudiantes y el alcalde Joaquín de la Cruz tienen renovada la fe en Dios y las autoridades competentes en que la actual gestión del presidente Luis Abinader, el Distrito Municipal de Yaque tendrá un liceo técnico a la altura de la época. Esa manifestación pacífica tiene en sí un marcado inicio de protestas en demanda de la terminación de esa importante obra de ese pueblo que justamente está reclamando, y las autoridades no le ponen atención. 14 años esperando esa comunidad para que le terminen ese liceo. En verdad, Robinson, esa es una demanda más que justa. Importante, muy importante. Ya los residentes de ese distrito municipal, un empobrecido pueblo del sur del país, no encuentran la manera de cómo reclamarle a las autoridades, al gobierno, al Ministerio de Educación, para que vayan a hacerle su liceo. Esa construcción, quien le habla tiene conocimiento del proceso que ha pasado. Eso se inició en el año 2010, cuando el senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista, era el director de la OISOE. Inició ese trabajo, y cuando llegó la administración del expresidente Danilo Medina, un hombre de allá de la zona, dejaron eso en un limbo por los reclamos de los comunitarios, de la gente allá en ese sector. Lograron que de alguna manera se le pusiera un poquito de caso, y la información que encontraron era de que esta obra no aparecía en ninguna parte del gobierno. O sea, que no tenía ninguna contratación. Entonces, a partir de ahí se siguen dando pasos. E incluso el presidente actual, Luis Abinader, que estuvo al lado de donde está ese liceo en su primer mandato, se comprometió con esa comunidad de hacerle su liceo. Hoy en día nosotros nos unimos al reclamo de esa gente y le pedimos al presidente y le pedimos a las autoridades de educación que si con esa obra no se puede, si no se puede continuar esa obra por la razón que sea, que vayan y le hagan un liceo a esa gente, a donde sea. No tiene que ser ahí. Si no se puede continuar esa por alguna razón, tiene una ingeniera que tiene muchísimos años con esa obra y no pasa por allí. Si le entregan dinero, no hay garantía de que lo vaya a ejecutar, porque esa ingeniera supuestamente tiene diferentes contratos con el gobierno, y a lo mejor le ponen un dinero en la mano y ella pueda decir que le están pagando otra obra que tiene por ahí pendiente de pago, en el caso de que sea. Pues el gobierno lo que debe hacer es ir a esa comunidad, identificar qué se puede hacer y resolver eso ya. Y si hay que llevar gente a la justicia,
como se está ahora mismo en una, donde estamos viendo que se está llevando a los corruptos al banquillo de los acusados, pues que lo lleven. Pero eso con una llamada del presidente, como una vez hizo Danilo a un ingeniero en una escuela. Quiero esa obra para tal tiempo. ¿Y el ingeniero qué hizo? Yo no, de verdad no sé cuál es el poder que tiene la ingeniera o cuál es la situación real que tiene esa obra, pero la comunidad ya no aguanta más. Para el inicio de la docencia en este año fueron y le colocaron unas aulas móviles para poder salir de alguna manera a paso. Ojalá, bueno, Ese relajo debe de acabarse. no se lo envíe al director, pero hay otros videos que muestran cómo cogen clases los estudiantes de ese liceo. Algunos cogiendo clases dentro de los escombros, de bloques y todo eso. Pero nosotros estamos aquí esperanzados de que esta administración va a ir a resolver esa situación que tanto afecta a una comunidad tan amplia como es la comunidad del distrito municipal de Yaque. Estamos hablando que si los estudiantes de esa comunidad se irían a otro lado, o tendrían que irse para Arroyo Cano a coger clases, o tendrían que irse para Sabana Alta, que es donde está otro liceo, que era donde iban antes de que se hiciera ese liceo, ahí era donde se iba a coger clases, ahí era que se hacían bachilleres los estudiantes de esa empobrecida comunidad. Ojalá y este mensaje, este reclamo que han hecho los residentes de esa, exactamente, los estudiantes, los padres de los estudiantes afectados del distrito municipal de Yaque, le llegue al presidente de la República, le llegue al ministro de Educación, y que vayan y resuelvan de una vez y por todas, le quiten esa situación por la que están pasando todos esos jóvenes y la comunidad que necesita un centro educativo a la altura de estos tiempos. El Ministerio de Educación ya no está para seguir dando clases debajo de árboles o debajo de ramadas o en estas aulas móviles que la llevan y que cualquier cosa, vamos a decir mal tiempo, puede impedir que se dé clase. Entonces, nosotros desde aquí nos unimos a ese llamado que ha hecho la comunidad del distrito municipal de Yaque para que el gobierno vaya a resolverle ese problema. El presidente y el Ministerio de Educación que manden a resolver esa situación ya. Eso es así. Hay otros temas, Robinson, que no podemos nosotros dejar de pasar. Entre los cambios que han habido, está el cambio aquí en EDEST. Cuando yo vine en aquella ocasión me estaba quejando de apagones que tenían largas duraciones, pero ya el ingeniero Manuel Mejía Nao estaba resolviendo, tenía ya la situación energética en Santo Domingo Este estaba ya controlada, y de repente veo que están juramentando un nuevo director de este, se llama Mario Pizarro, que fue director en el 2012 y ahora también se desempeñaba como gerente comercial. En verdad, Robinson, hay situaciones de las cuales cuando uno la escucha, a uno le chocan. En mi caso particular, que soy un dirigente comunitario de un sector aquí en esta zona de Santo Domingo Este, cuando ese señor Manuel Mejía Naún fue colocado como director interino de EDESTE, administrador interino de EDESTE, inmediatamente ese señor comenzó a hacer contactos con los diferentes dirigentes comunitarios de los diferentes sectores de todo lo que es la demarcación que comprende a EDESTE. Por tal razón, yo incluso se lo externé a él, de que entendía que se iba a hacer la mejor gestión al frente de EDESTE, y de verdad que al inicio, como tú dices, había muchísimas situaciones, pero ya todas esas situaciones prácticamente este director la había superado. Sí, estaba instalando transformadores que potenciaban la energía eléctrica en Atomayor, en Yamasá y en otros sitios. En diferentes puntos de su demarcación para mejorar el servicio eléctrico. Sin embargo, hemos visto que el presidente colocó al señor Celso Marrancini al frente del Consejo Unificado de las EDES, y aparentemente él
ha sido que ha ido tomando control, y por tal razón, en este caso, se llevan a este gerentazo que tenía que dejó prácticamente todos los presidentes de junta de vecinos en un grupo de WhatsApp, donde ese señor a las 12 de la noche usted le escribía y a las 12 de la noche le respondía. Y lo que estaba a su alcance para resolver cualquier situación que ocurriera, inmediatamente usted tenía la respuesta. Sin embargo, vemos que cuando ya entendemos que la situación difícil de la institución ha pasado, entonces ahora se lo llevan y colocan a esta persona. Ojalá que este nuevo funcionario venga con ese mismo manejo que trajo, con ese espíritu Nahum. de trabajo. Ojalá sea. De integración. Yo lo dudo porque nosotros como dirigentes comunitarios y con otros administradores anteriores, Robinson, habíamos hecho todos los intentos habidos y por haber, por sostener encuentros, por lo menos con el director de para plantearle situaciones que se podían resolver para su comunidad. Exactamente. Y sin embargo, nunca conseguimos ni siquiera que nos respondieran una carta. Nunca lo conseguimos. Este señor llegó y todas esas comunicaciones que estaban pendientes dentro de esa institución, inmediatamente se puso en contacto con los dirigentes comunitarios y hizo esos acercamientos, y no llevó a los comunitarios a las oficinas de sino que él fue a las comunidades y se sentaba en la marquesina de la casa, en los barrios, a sostener reuniones con la gente para buscarle solución a los problemas. Cercanía con las comunidades, con los comunitarios, con los usuarios de electricidad de Exactamente, mira la cantidad de lámparas que se colocaron en los diferentes barrios. Sector. Eso es incalculable para nosotros. Sin embargo, hoy nos sorprendemos, o en esta semana nos sorprendemos con la destitución de este gerentazo, como dije ahorita, y con la colocación de este otro funcionario. Pero vamos a esperar que quien lo está sustituyendo se monte en la misma dinámica que implementó Manuel Mejía Nahum al frente de la dirección de y que esto, bueno, escuché incluso en grupo donde estamos muchos dirigentes comunitarios que estaban dispuestos a hacer algún tipo de manifestación para exigirle al presidente que ese funcionario sea colocado nuevamente al frente de esta institución. Pero del dicho al hecho hay muchas cosas. Claro, el presidente está en su derecho de... No fue una designación del presidente, aunque uno entiende que de alguna manera debe contar con su aval. Sí, él solo consulta cualquier cosa. Debe ser así. Mira, Robinson, hay otra información que no podemos dejar de mencionarla. Mira, el periódico El Listín Diario trae en su primera plana de que en Haití fue tiroteado un avión de la ONU. Eso... 18 pasajeros. Y fue tiroteado porque pasó por un barrio que es controlado por las bandas. Entonces fue la misma ONU que dio la información. De alguna manera, Robinson, son noticias negativas de la situación que vive el vecino país, Haití. No, la violencia en Haití es incontrolable. Pero de alguna manera esas cosas vienen a mostrarle a ellos que tanto les exigen a la República Dominicana que detenga el proceso de deportaciones masivas que está ejecutando. Y uno dice, bueno, pues con esto ellos deben ver cuál es la situación que se está viviendo en Haití y cuál es la presión que tiene el pueblo dominicano con la cantidad de inmigrantes que hay aquí de maneras ilegales, y lo que pudiera pasar incluso en la República Dominicana en caso de que el gobierno dominicano no tome medidas. Bueno, pero hubo una breve discusión en la ONU entre el canciller dominicano y el embajador haitiano, que ellos quieren que la República Dominicana detenga las deportaciones. Entonces el canciller Roberto Álvarez dijo que no, que la República Dominicana no puede detener. Ellos quieren condicionar a la República Dominicana como que haya paz, deteniendo
las deportaciones. Y lamentablemente la República Dominicana es un país soberano, ha determinado qué hacer con la situación de los inmigrantes que existen dentro de su país, especialmente con los inmigrantes ilegales del vecino Haití, de nuestro vecino país. Y el gobierno dominicano ha hecho todos los esfuerzos habidos y por haber, Robinson, de que la comunidad internacional entienda cuál es la crisis que hay en Haití. Sin embargo, la ONU, en estos encuentros que ha tenido recientemente, lo que viene es llamando al gobierno que tiene, al consejo que tiene instalado en Haití, de que se organicen para llevar a cabo unas elecciones. ¿Cuáles elecciones van a llevar en Haití con la situación que tienen? Para hacer elecciones. No hay forma de que en Haití se celebren elecciones con la condición de inseguridad que viven esos ciudadanos. No, y hay una determinación del director de migración de continuar con las deportaciones. Y también ha hecho claras advertencias a los que son agentes de migración que se confabulan con la mafia de tráfico de haitianos ilegales. Importantísimo, Robinson, que traiga ese tema para ligarlo con porque tanto el director de migración como el ministro de defensa han decidido enfrentar de manera contundente, a donde se habla que se tendrá cero tolerancia para el tema del tráfico de ilegales, para seguir impulsando esa decisión que tomó el presidente de la República y el gobierno dominicano, y que ejecuta la Dirección de Migración, de llevar hacia su país todos los inmigrantes ilegales que hayan en el territorio nacional. Sí, es importante lo de cero tolerancia porque hay muchos militares que están involucrados en el tráfico de indocumentados haitianos. A pesar de que se están aumentando las deportaciones, también en esa misma magnitud aumentan el tráfico hacia acá, en guagua de transporte, en vehículo privado. Entonces, esos militares que se están confabulando con ese tráfico ilegal de indocumentados tienen que ser destituidos y tienen que ser también apresados, sancionados. Y el ministro de Defensa ha dicho, puesto a disposición de la justicia. El ministro de Defensa ha dicho que no habrá contemplación con ningún miembro, ni militar ni civil, que sea encontrado traficando con ilegales. No habrá ningún tipo de tolerancia con ese tipo de personas y serán sometidos a la acción de la justicia. Incluso el Congreso Nacional ha aprobado una ley para darle carácter de crimen al tema del tráfico de ilegales, el tráfico de personas. Estamos hablando de que las personas que sean agarradas traficando con ilegales podrán ser apresadas, sí, así mismo, podrán ser juzgados con pena de hasta 30 años de prisión. Sí, hay que poner un ejemplo. La situación en la República Dominicana con el tema de la migración, hay que ponerle control, hay que poner ejemplo, hay que dar ejemplo, como tú dices, y la única manera para enfrentarlo es haciendo eso. Sí, porque aquí hay mucha gente que anda protestando por ahí, pero son ellos los mismos que quieren tener a los inmigrantes ilegales en su casa. En una ocasión, en un campo de Santiago Rodríguez, venían como 25 motoconchos en hilera. Me mandaron ese video y yo lo subí a las redes. Y eso tuvo miles y miles de vistas. Y también lo encontraron y lo pasaron por la televisión. Y gente que estaban involucrados en esa mafia de tráfico de indocumentados se molestaron porque le dijeron que yo fui de lo que contribuía a publicar a distribuir ese material. Entonces, las autoridades que le den seguimiento de ese tipo de personas que están involucrados en ese tipo de mafia. Hace un tiempito aquí mismo en este programa nosotros le decíamos a lo que estaba en ese momento, todavía no estaba el director que está ahora en migración, de que lo que ocurría en la Duarte con París, en esas paradas de transporte que vienen del sur,
los viernes después de las 12 de la noche, los sábados después de las 12 de la noche, era impresionante. Solamente había que ir allí a esa hora para ver cómo llegan vehículos. Antes eran autobuses del transporte público. Luego me di cuenta de que ya no eran los autobuses, sino que lo traían en jipeta y lo ponían ahí, cobrándole a cada uno de esos inmigrantes, de esos ilegales, cobrándole 15,000 pesos por cabeza, para entregarlo ahí en la Duarte, y que los familiares fueran ahí a buscarlo. Y ahí mismo pagaban. Y ahí tenían que pagarle. Incluso, la persona que me dio el testimonio de lo que ocurría allí, me decía que lo tenían en un cuartito de un baño. En un cuartito de un baño tenían como 50 inmigrantes, o sea, ilegales. Llevaban el dinero y lo entregaban. Exactamente. Que usted va y se acerca a buscar el suyo, usted paga y se lo sacan de ese grupo y los otros vuelven y lo meten ahí. En la parada... Una cosa, mira, de verdad antihumana. En las paradas de Santiago, que vienen para Santo Domingo, siempre están llenas de indocumentados. Y compran su pasaje y se montan y no hay ningún agente de migración que supervise eso ni nada. Eso de verdad que es una pena, y ese negocio, el gobierno, las autoridades en sentido general tienen que enfrentarlo si quieren detener el tema de la inmigración. Robinson, hay otro tema que no podemos dejar de tratar en esta tarde, y es que el PLD trata de sobrevivir y el domingo escogerá su nuevo presidente entre Francisco Domínguez Brito y el expresidente Danilo Medina. Sí, una parte. Es que hay una persona muy querida por mí ahí en el PLD, que es el señor Luis de León, que aspiraba a secretario general, pero él ha renunciado a la candidatura y dice que lo bloquearon. Bueno, yo aquí diría que el Partido de la Liberación Dominicana, que está pasando por una situación un poco difícil y que trata de mantenerse con vida, trata de levantarse, y que con este proceso que está llamado a ser el próximo domingo, donde, como ya dije, se elegirá a un nuevo presidente, a su secretario general y a los miembros de su comité político. Sí, porque esta semana fue del comité central. Exactamente, deben hacerlo de la manera más democrática posible para que cosas como esa que tú acabas de decir, de que ese gran dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, al maestro Luis de León, no se susciten ese tipo de cosas. Mira, estamos hablando que hoy es viernes y ya esa persona está diciendo de que le bloquearon y que por tal razón se retira. No es lo que uno quisiera ver, porque acuérdate que de todas formas el sistema democrático y la República Dominicana necesita de estos partidos para que tengamos una democracia saludable y que hayan opciones también de diferentes partidos, que no sea un solo partido, el partido que está en el gobierno, y que no haya oposición. Se necesita que ese partido también se recomponga y que presente un proceso, una oferta electoral también para el 2028. Exactamente, y la mejor manera de que lo hagan es saliendo bien de este proceso, que van el domingo, donde van a elegir a su presidente y a su secretario general. Que puedan crecer y que puedan reorganizarse o recuperar fuerza de las que han perdido. Ojalá y ellos tomen ese tipo tomen estos llamados que le hacemos desde aquí, porque nosotros en la sociedad dominicana necesitamos partidos fuertes, y los partidos se hacen fuertes en la medida que sus ciudadanos, que su militante pueden participar en igualdad de condiciones en los procesos que se llevan a cabo, y que el que ganó, el que obtuvo el favor de la mayoría, sea ese el victorioso, no que sea porque alguien lo señaló con el dedo. Y si en alguna ocasión vuelven al gobierno, que se recuerden que tienen que venir a servir, no a servirse. Bueno, esa tú sabes que era la insignia del Partido de la Liberación Dominicana, servir al partido para servir al país. Para servir al pueblo. Para servir al pueblo, esa es la Pero consigna. se sirvieron ellos. Pero ellos le sirvieron, ¿cómo es? No se decidieron servirse. Decidieron servirse ellos. Bueno, este ha sido todo por hoy.
Bueno. Darte las gracias, Robinson, por venir a acompañarme Gracias en este por espacio. la invitación. Y también a esa audiencia que nos da seguimiento, que el próximo viernes estaremos aquí y que le den seguimiento y continúen con la programación del Telecanal 28. Hasta la próxima.